personas. ¿Cómo está tapando? Ya, un estudio de la cantidad de personas que fallecen por causas naturales a ciertas edades arroja el siguiente resultado por cada año. Ciudad de Lima. Wow, a ver, está. Ya, entonces dice que fallecen por causas naturales nada más. Bueno, no hay un dato importante. Ya, o sea, nos está indicando que hay 2.000 fallecidos que sus edades eran de 40 a 50 años, ¿no? Y así hay 12.000 fallecidos que cuyas edades eran de 60 a 70 años. Bueno, le dice allá la frecuencia relativa acumulada porcentual de los fallecidos no mayores de 60 años. No mayores de 60 años. Bueno, acá está justo 60, mira. Pero no mayores de 60 implicaría pues todo esto. Bueno, aquí, acá siempre es una cuestión discutible, ¿no, profe? Pero si acá es cerrado, supone que 60 para allá, pero bueno. No mayor de 60 implicaría pues hasta 60, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que no se está trabajando como datos individuales, no simplemente como intervalos. Ya, entonces, aquí, ¿cuántos son? Son 2.000 más 40, son 6.800. Y el total, bueno, el total, a ver, son 6.800 hasta ahí, más estos que suman 23.200. Entonces tendríamos aquí 0, 0, 10 va una, 10, 3, 30.000. Bueno, como nos piden la frecuencia relativa a porcentual acumulada, bueno, entonces nos piden todo esto. El acumulado es esto, bueno, sí, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, dice. Bueno, justamente hemos acumulado acá. Esta es la frecuencia acumulada hasta el segundo intervalo. Y hasta entonces lo que nos piden calcular sería, pues, entonces, qué tanto por ciento del total, que son 30.000, son estos 6.800. Bueno, para que quede en términos porcentual se multiplica por 100%. Bueno, simplificamos aquí. Perdón. 68 entre 3 sería entonces 22,7 aproximadamente, ¿no? 22,6 periódico. Bueno, aproximadamente pues 22,7. Bueno, es la respuesta, ¿no? Ya, porque es esto es lo único que era pidiendo, la frecuencia relativa acumulada porcentualmente. Hasta los menores, bueno, si hubiera sido, por ejemplo, 65, ¿no? Mayores de 60, no mayores de 65 años, 63, hubiéramos tenido que interpolar en este intervalo, ¿no? Buscar en este intervalo al 63. Pero en este caso da justo el límite inferior de ese intervalo, ¿no? Entonces está ahí nomás. Bien, pasamos al siguiente. Se sabe que la magnitud A es directamente proporcional a B, directamente proporcional a C e inversamente proporcional a D. Cuando A es 3, entonces B es 6, C 12 y D vale 8. Ahí el valor de C, cuando A sea 16, B 12 y D 5. Bueno, aquí nos dan una relación entre las magnitudes ya. Ya nos dice, ¿no? Que, bueno, la magnitud A dice que es directamente proporcional con la magnitud B. También nos dice que la misma magnitud A es directamente proporcional a la magnitud C. Y además, esta es inversamente proporcional a la magnitud D.
Entonces podemos juntar todas estas expresiones de una sola, ¿no? Se trata de una regla de tres compuesta. En una regla compuesta se toma una magnitud como referencia, ¿no? Si son más de dos magnitudes, cuando son dos magnitudes es una relación simple, que puede ser directa o inversa. Cuando se toma en cuenta más de dos magnitudes, en este caso hay cuatro, es una relación compuesta, en cuyo caso se toma una magnitud de referencia, en este caso ya está tomada la magnitud A. Eso significa que esa magnitud se relaciona con cada una de las demás. Si solamente fueran A y B nada más, diría que A entre B es una constante. Si solamente fueran estas dos. Si solamente fueran A con D, diría simplemente de que A por B es una constante. A por D es una constante. Pero ocurre simultáneamente los dos. O sea, A directo con D, con B, inverso con D. Y además es directo con C. Entonces se va abajo. O sea, las que son directamente proporcionales, pero van a dividir, puesto que se busca una constante. Recuerde, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes da una constante. Y cuando son inversamente proporcionales, la multiplicación da una constante. Como acá es una relación compuesta, se da todo simultáneamente. Ya, conclusión, entonces, la magnitud de referencia, que es la que se repite en las relaciones que nos dan, se multiplica con las que son inversas, en este caso, y se divide con las que son directas. Y todo esto genera una relación constante. Entonces, esta es la expresión que da la relación conjunta entre las cuatro magnitudes. Ahora, tenemos los valores correspondientes. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir que hemos encontrado una relación que para cada caso, donde se manifiesta la magnitud A, B, C y D simultáneamente, esta operación con sus valores correspondientes debe dar el mismo resultado. Es lo que significa entonces. Acá, si tengo la magnitud es A, B, C y D, hacemos un cuadrito con los valores correspondientes a las cuatro magnitudes. Así. En un primer caso nos dice que cuando la magnitud A, acá dice, cuando A vale 3, cuando A vale 3, B vale 6, B 6, C vale 12 y D vale 8. Entonces, este es un primer grupo de valores correspondientes. O sea, son los valores de A, B, C, D en un primer caso. Pero luego nos indica que en un segundo caso hay el valor de C. O sea, el valor de C lo que quiero hallar, X. Entonces, llamemos X al valor que toma la magnitud C en un segundo caso. Cuando A sea 16, ¿no? Ahí ya dice, cuando A sea 16, B sea 12 y D valga 5. Así. Entonces, ahí tenemos los grupos de valores correspondientes, que lo he puesto de colores distintos para que se ubiquen mejor para cada caso, ¿no? Entonces reemplazamos aquí, pues. Ya, entonces ya voy a esta relación 1. Entonces digo, reemplazamos en la relación 1. Entonces nos dice, cuando A vale 3 por D, que vale 8, estamos reemplazando los valores de A y de D, sobre el valor de B, que vale 6, por el valor respectivo de C, que en este caso vale 12. Esta es la operación conjunta que se da con los valores correspondientes en un primer caso. Hacemos lo mismo en el segundo caso. En el segundo caso tenemos los valores. Cuando A vale 16, por el valor de D, que aquí vale 5. En este caso B vale 12 y C vale X. Ahora, como esto debe ser una constante, entonces estos deben ser iguales. Estos son iguales. Bueno, igualamos entonces. Bueno, aquí trabajando esto, 3 por 8, 24. Y acá tengo 6 por 12, 48. 6 por 12, perdón, 72. Un tercio, ¿no? Un tercio. Y acá tenemos 80 entre 12 por X. ¿De dónde entonces calculamos X? Claro, como acá es de 1 a 3, acá abajo debe ser 240. O sea, equivale a 20. Y ahí la respuesta. X es el valor de C en el segundo caso.
Respuesta 20. Ya está. Vamos al siguiente problema. Hay la razón de una función geométrica continua, sabiendo que la suma de sus términos extremos es a su diferencia como 25 hasta 24. A ver. Ya. A ver, sabemos que una proporción geométrica es así, ¿no? La igualdad de razones geométricas. La suma de términos extremos, los extremos son A y C. Dice que la suma de sus extremos es a su diferencia como 25 hasta 24. O sea, la suma de los extremos, A más C, es a su diferencia como 25 hasta 24. Así. Ojo que es una proporción geométrica continua. Los términos medios son iguales, entonces. Bueno, pongámoslo una vez. Ya, entonces aquí nomás, mentalmente aquí. Ya. A ver. Buscamos dos números que sumen como 25 y que el restado den como 24. Pero eso no sería posible con valores enteros. Porque si trabajamos con valores enteros, la suma y la diferencia deben tener la misma paridad. Entonces acá no puede ser que la suma sea como un impar y la diferencia sea como un par. Ojo que no estamos hablando de los valores exactos de A y C, estamos hablando de la relación en la que se encuentran A y C. Busco dos números enteros en los cuales que me indiquen la relación entre A y C. Bueno, entonces como ya dijimos que deben tener la misma paridad, entonces como acá obligatoriamente ya tengo un par, entonces ambos tienen que ser pares. Para que ambos sean pares, multiplico por 2. Entonces pensamos rápidamente. Dos números que sumados den como 50 y que restado den como 48. 49 y 1. O sea, de aquí deducimos que la relación entre A y C es de 49 a 1. ¿Ya? Esto se deduce a partir de acá. La relación entre todos es de 49 a 1. Otra manera de llegar a lo mismo sería multiplicar en aspas, pues, ¿no? Multiplica 24, o sea, si le plantean acá, 24 pasa a multiplicar, hace 24A más 24C es igual a 25A menos 25C. Entonces, este 24 pasa a restar, sería A, esto pasa a sumar, sería 49C. A y C están en la relación de 49 a 1. Ya está. Es lo mismo, al final llega a lo mismo. Ya, bueno, como quiere que sea, llega a esa relación. Ya, A y C entonces están en la relación de 49 y 1. Entonces quiere decir que la media proporcional debe ser como 7. Porque el producto de extremos es igual al producto de medio, por lo tanto esta media vale 7. Si el producto es 49, la media también, producto 49. Entonces, como son iguales, 7 por 7. O sea, la relación. Claro, no estamos diciendo que esos valores exactos, ¿no? O sea, si él valiese n, él valiera 7n, 7n y 49n, ¿no? Donde teníamos que conocer cuánto vale n para saber exactamente cuánto vale cada uno. Pero no nos interesa porque la pregunta es la razón nada más. Dice, hay la razón de una proporción geométrica, o sea, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Bueno, ya está, pues la constante de proporcionalidad, o sea, el valor de la razón, hace rato, ¿no? La constante, bueno, 49n entre 7n es 7. La constante vale 7. ¿No? Ahí está. 49 entre 7 o 7 entre 1. La respuesta es 7. Ya está. Respuesta 7. Bien. Problema siguiente. Del diagrama observamos que M es inverso con N. Claro, es una gráfica. Esta curva es, en todo caso, es la rama de un hipérbol equilátera, ¿no? Que corresponde a la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales. Hay el valor de 3A, ¿no dice? De 3A. Bueno, como son inversamente proporcionales, entonces en cada punto de la gráfica se debe cumplir que el producto es una constante. En este caso, por ejemplo, y justamente nos dan sus coordenadas, nos dice que las coordenadas de este punto son 6,8. Ahí está, estoy resaltando. Y las coordenadas en el otro punto son 3 y A. 3, bueno, entonces se debe cumplir pues que
al ser inversamente proporcionales, el producto de sus valores correspondientes es una constante. Entonces lo único que habría que plantear, entonces simplemente, es que el producto de 6 por 8, que son los valores correspondientes en un punto de la gráfica, sea igual al producto de los valores correspondientes en un punto de la gráfica. En este caso, el otro punto justamente será 3 por A. Entonces, como todos deben ser iguales, y si hubiera un tercer punto, igualamos también el producto de sus coordenadas. De acá entonces tenemos que A es igual a 16. Bueno, lo que nos piden es 3A. Por lo tanto, 3A sería 48. Ya, es la respuesta. Aunque acá nomás teníamos 3A, ¿no? Pero bueno, igual, no hemos calculado. Bueno, respuesta 48. Siguiente. El peso de un elefante es directamente proporcional a su edad. Si un elefante tuviera 360 kilogramos, tendría 30 años. ¿Cuál es la edad del elefante que pesa 324 kilogramos? Bueno, acá nos pone como condición, ya nos dan la condición de proporcionalidad o relación de proporcionalidad que guardan las magnitudes en cuestión. Las magnitudes aquí son el peso del elefante y su edad. Ya desde ya nos dice que el peso es directamente proporcional a su edad, o sea, el peso entre la edad es una constante. Al decir que la división de estos valores es una constante, ya se está indicando que son directamente proporcionales. Entonces, dividimos, ¿no? En un primer caso, dice para un elefante que tuviera 360 kilogramos, o sea, si el peso fuera 360 kilogramos, su edad sería 30, ¿no? Ese es un primer par de valores correspondientes. Para 360 kilogramos de peso le corresponde 30 años. Y luego nos dice que cuál será su edad, o sea, X, cuál será su edad X, cuando pese 324 kilogramos. Bueno, planteamos esta proporción. Como la relación acá es de 1 a 12, entonces acá también debe ser 1 a 12. Por lo tanto, equivale a la doceava parte de 324. La doceava parte de 324 sería entonces 27. ¿Ya? Esa es la respuesta. Respuesta 27. Siguiente problema. Repartir 8.460 en partes directamente proporcionales a 21, 22 y 324. De como respuesta la parte menor. Bueno, es un reparto proporcional. Los repartos proporcionales pueden ser simples o compuestos. Serán simples cuando las partes a repartir o a obtener, en todo caso, son directamente proporcionales a ciertos valores, que en general se le llama índices de reparto, ¿no? En este caso, los índices. Ahora, también puede ser un reparto inverso cuando las partes a obtener han de ser inversamente proporcionales a los índices. En este caso, es un reparto simple directo. Entonces, por condición, cada parte debe ser directamente proporcional a cada índice. Porque es un reparto simple, directo. Bueno, entonces, al ser directamente proporcionales, la división es una constante, entonces. ¿Qué voy a dividir? Cada parte entre cada índice. Como acá hay 4 índices, lógicamente pues habrá 4 partes. La parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4. Cada parte debe ser dividida entre cada índice. 21, 22, 23 y 24. Y debe darse la igualdad. ¿Por qué? Porque al ser directamente proporcionales, la división de su valor le corresponde a una constante. Se genera una serie de razones geométricas equivalentes, cuya constante de proporcionalidad la podemos hallar, dado que nos están dando el total a repartir, eso es la suma de antecedentes. La parte 1 más la parte 2 más la parte 3 más la parte 4 es el total que se está repartiendo, esa es la suma de antecedentes. Y la suma de consecuentes, en este caso es 90. ¿No? 45 más 45, 90. Hacemos esto porque esto es dato. 8.460. Entonces con esto ya tenemos la constante de proporcionalidad.
sería 8.460 entre 90. Entonces sería 9, 4. Ajá, 94. Lo que nos piden es la parte menor. La parte menor es la parte proporcional al menor número. Como es directamente proporcional, la menor parte es la que tiene menor índice. 21. 21 por la constante de proporcionalidad, que es 94. 21 por 94, entonces. Bueno, si fuera 21, 94 por... Si fuera 94 por 20 sería 1880, ¿no? Pero como es por 21 sería 1880 más 94. 1974. Ya, esa es la respuesta. Correcto. Ya, siguiente problema. Nos dan esta igualdad siendo A y B números enteros positivos. A es la tercera proporcional de A y B. Si se conoce que A por B está comprendido entre 60 y 100. Bueno, pero dice que ahí es un entero positivo. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, siguiendo la igualdad que nos plantean acá arriba, bueno, acá tenemos raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada de A al cuadrado menos 8 es A. Bueno, acá vamos a simplificar convenientemente a 24 y 36. ¿Por qué convenientemente? Porque, lógicamente, para eliminar las raíces que acá nos están planteando, vamos a tener que elevar al cuadrado. Pero no vamos a elevar a 24 y 36. Basta que saquemos doceava aquí, 2 y 3. Entonces, todo al cuadrado. Para eliminar las raíces, ¿no? Entonces acá tengo que A al cuadrado menos 8 es a 4, como B al cuadrado menos 18 es a 9. Podemos hacer esto, ¿no? Esto de aquí lo puedo poner como A al cuadrado sobre 4 menos 8 sobre 4. Y esto de acá lo puedo poner como B al cuadrado sobre 9, B al cuadrado sobre 9 menos 18 sobre 9, ¿no? Partiendo como si fueran una resta de fracciones homogéneas. Pero ocurre que 8 entre 4 es 2 y 18 entre 9 también es 2. O sea que esto se cancela. O sea, conclusión, estamos llegando a esto, ¿no? Por acá lo voy a escribir mejor ya. Por aquí entonces hemos hecho las transformaciones y concluimos. Es más, a todos les sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? A sacamos raíz cuadrada, entonces a sacar raíz cuadrada a todos, llegamos a esto. Que a esa 2 como esa 3. ¿Sí? Porque ya se van todos ellos, le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Bueno, yo escribo mejor ya. A al cuadrado de esa 4 como b al cuadrado de esa 9. Entonces lo que voy a hacer es sacarle raíz cuadrada. Para sacarle raíz cuadrada, entonces acá tenemos esto. ¿Ya? Bien. Entonces, acá encontramos una constante de proporcionalidad, ¿no? Veamos la constante de proporcionalidad. Pero acá podemos plantear que A vale, de acá, dado que la constante sería acá, ojo que esta constante es la constante de esta proporción, no, no de la original. La original no sabemos ni tampoco nos interesa qué constante tenga, porque al haber hecho todas estas transformaciones, hemos alterado el valor de la constante. Correcto, entonces la que nos interesa aquí es la constante de la serie que hemos generado, más simple, ¿no? De esta de acá. Bueno, entonces de acá queda claro de que A, si A vale 2K, B vale 3K. Bueno, como dice que A por B está entre 60 y 100, bueno, entonces de acá nos interesa conocer A por B. A por B sería 6K cuadrado. Pero el problema dice que ese A por B, o sea, 6K cuadrado, es mayor o igual que 60
pero menor o igual que 100. Entonces K sería mayor o igual, bueno, si sacamos sexta a todos, bueno, sacando sexta primero sería 10, y por acá sería 16,6. Entonces, como A y B son enteros, entonces K debe ser entero. Entonces aquí nos damos cuenta que K, el único valor entero que cumpliría sería 4. ¿Correcto? El único valor entero, porque 3, no, 3 al cuadrado no está integrado ni tampoco 5. Bueno, 4, ¿no? K vale 4. Bueno, si K vale 4, entonces ya tenemos A y B. A es igual a 2 por 4, que es 8, y B es igual a 3 por 4, que es 12. 8 y 12 son los de A y B. Pero luego lo que nos pregunta el problema es la tercera proporcional de A y B. La tercera proporcional, bueno, la tercera se refiere al último término cuando se trata de una continua, ¿no? A es a B como B es a C. En esta expresión, que es una proporción geométrica continua, X es la tercera proporcional de A y B. Entonces reemplazamos. A vale 8, 8 es a 12, como 12 es a X. Nos piden X. Por lo tanto, de acá tenemos X, 18. Y es la respuesta. ¿18 es la respuesta? Bien, pasamos al problema siguiente. La relación entre las magnitudes A, B y C es A por B cuadrado por C igual a una constante. Además, A vale 12 cuando B es 12 y C vale 3. Si A es 6, A es 9 cuando C es 4, A es el valor de B. Vamos a ver. Ya, entonces aquí es parecido a un problema que hemos hecho anteriormente. Pues, ¿no? Ya nos dan los valores de las magnitudes. Las magnitudes en cuestión son A, B y C. A, B y C. Bueno, podemos distribuir, podemos organizar nuestra información en un cuadrito de valores. Ya, dice que cuando A vale 12, ¿no? Lo dice el problema, cuando A es 12, B vale 2 y C vale 3. Entonces, ahí tenemos una terna de valores correspondientes. La otra terna sería en otro caso, cuando A vale 9, aquí, C vale 4, y ¿cuál es el valor de B aquí? X. Bueno, como ya tenemos la relación, ¿no? Ojo que el problema ya establece, ya, a ver, pero el problema ya no dice cuál es la relación ya. El problema dice que A multiplicado por B cuadrado y esto por C es una constante. Entonces ya tenemos la relación de proporcionalidad de esto. Entonces no queda solamente reemplazar. En el primer caso, cuando A vale 12, sería 12 por B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, por C, que vale 13. Estamos hablando de todos estos valores de acá. Y esto debe ser igual a lo que hacemos con estos valores de acá, ¿no? En el segundo caso, entonces tenemos cuando A vale 9, por el valor de B, que sería X al cuadrado, por el valor de C, que es 4. Bueno, de ahí sale automáticamente X. Como 12 por 13 es 36, lo mismo que 9 por 4, se va. X al cuadrado igual a 2 al cuadrado, por lo tanto equivale a 2. Por lo tanto, X igual a 2. Sigue la respuesta. Ajá, ya está. Problema número, bueno, no sé qué número, bueno, sigamos. ¿Cuántos socios obtuvieron una ganancia total de 80.080 soles? 4 socios, o sea, pudieron una ganancia de 80.080 soles. Si cada uno puso 8.000 soles por 4 años, ¿cuánto corresponde a cada socio? Bueno, este es un reparto proporcional compuesto, conocido como regla de compañía, que establece que si hay que repartir una ganancia, esta debe ser proporcional al capital por el tiempo. Claro, considerando que el socio que aporte más capital debe recibir más ganancia, directamente proporcionales. El que aporta durante más tiempo debe recibir también mayor ganancia, también directamente proporcionales.
Pero en este caso ocurre que los cuatro aportaron lo mismo. Como todos aportaron lo mismo, bueno, como todos aportaron tanto mismo capital, aportaron lo mismo, o sea, el mismo capital y el mismo tiempo, entonces debe repartirse equitativamente. Como todos aportaron igual, aportaron lo mismo, entonces el reparto debe ser equitativo. Entonces cada uno recibe de la ganancia la cuarta parte. Claro, ¿no? Si aportan igual, todos mismo capital, mismo tiempo, entonces todos deben recibir la misma cantidad, la misma ganancia. Como la ganancia total es 80.800 y son cuatro socios, cada uno recibe 20.200. Es la respuesta. Bueno, es solamente teórico, ¿no? Ya está. Respuesta. Sigamos. Se desea repartir n al cubo menos n en razón directa a los números 2, 4, 6 y hasta así hasta 2n. Si la menor de las partes obtenidas es n más 7, ¿cuál es el valor de n? Veamos. Entonces van a haber varias partes, ¿no? Como son n partes, porque acá miren los números que, como le comentaba antes, son llamados índice de reparto. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por n, o sea, son n partes. Ya, entonces las partes, cada una de ellas, la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, y así sucesivamente, la parte enésima, son proporcionales a los números 2, 4, 6, 8, 12. Como la constante de proporcionalidad se halla como la suma de antecedentes entre la suma de consecuentes, aplicamos, ¿no? Suma de antecedentes entre la suma de consecuentes. ¿Ya? La suma de antecedentes es el total que se va a repartir. Y el total que se va a repartir es n al cubo menos n. Entonces, la suma de antecedentes es n al cubo menos n. ¿Qué pasa acá? La suma de antecedentes es n al cubo menos n. Vale, creo que agarró blanco acá. Ya, ahí está. N al cubo menos n. Sobre la suma de consecuentes, que es la suma de todos los números pares, ¿no? N por n más 1. Ya, entonces, esa es nuestra constante de proporcionalidad. Suma de antecedentes, que es el total que se está repartiendo, entre la suma de los consecuentes, la suma de los n primeros números pares. Ya, dice que la menor de las partes, bueno, la menor es la parte 1. Recuerden que como reparto es directo, a mayor parte, mayor índice. Bueno, la mayor parte sería la que tiene mayor índice, pero lo pide la menor, la que tiene menor índice. Entonces la parte 1. La parte 1, según el problema, es igual a 7n, o n más 7, perdón. Pero la parte 1 sería su 2 por la constante de proporcionalidad. ¿Ya? 2 por la constante de proporcionalidad. Bueno, en esta constante de proporcionalidad, bueno, acá lo vamos a simplificar un poco, porque acá por fuera es n, quedaría n al cuadrado menos 1 sobre n por n más 1. ¿Correcto? Se va n. Pero además, esta n cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Es n más 1 por n menos 1. Entonces finalmente también se cancela n menos 1. También se cancela n menos 1. Entonces nos queda simplemente que la constante de proporcionalidad sería n más 1. La constante de proporcionalidad n más 1. Entonces, por lo tanto, la parte 1 es 2 por n más 1. ¿Ya? Cada antecedente, en este caso la parte, es 2 por la constante, ¿no? 2k. Y la constante vale n más 1. Y dice el problema que esto es igual, por dato de problema, esto es igual a n más 7. ¿Ya?